Queridísimos hermanos, paz a vosotros. Muy alegres hemos estado en este día, hermanos. Sí, en realidad fue un exquisito almuerzo el que tuvimos, ¿verdad, hermanos? ¿Les gustó, hermanos? A mí sí me gustó, ¿verdad? Fue un almuerzo muy sabroso, ¿verdad? Que en realidad es de agradecer a nuestras hermanas, ¿verdad? Por ese almuerzo que nos prepararon. Y qué bueno, ¿verdad? Que pudimos todos saborear. Ahora vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos, y quiero que abran sus escrituras en el libro segundo de Crónicas. Vamos a leer segundo libro de Crónicas en el capítulo número 32. Segundo de Crónicas 32, vamos a leer en esta oportunidad una hermosa porción de las Santas Escrituras y vamos a leer en el versículo número 25. Segundo de Crónicas 32, el verso número 25. Voy a leerlo, hermanos, ahí dice de esta manera: Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Vamos a estudiar en esta oportunidad un hermoso tema que le titulamos el pecado de ingratitud. Pero antes vamos a hacer una oración a nuestro Dios, hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso, que para siempre vives y que tu misericordia, Señor, está de continuo sobre cada uno de los seres humanos que habitamos la tierra, regalándonos de tus múltiples bendiciones en cada una de nuestras vidas. A esta hora de la tarde, Señor, siguiendo con este programa que tenemos para este día, Señor, de gratitud a ti, tu pueblo, pues nos reunimos para alabarte, para glorificar tu nombre, así como también, bondadoso Dios, para meditar en tu palabra. Queremos en esta hora que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y nos regale esas palabras claras que puedan ser comprensibles en la mente y el corazón de cada uno de tus hijos, y que así, bondadoso Dios, como esa lluvia que tú envías a la tierra, cumpla su cometido, bondadoso Dios, en cada una de nuestras vidas. Tú nos regales ese oído atento, ese corazón bien dispuesto para atesorar tu enseñanza. Retires todo mal espíritu, Señor, que quiera robarnos la edificación de tu palabra en esta hora. Pues todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Acomódense, carísimos hermanos. El pecado de ingratitud. En el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos este versículo que hemos leído, hermanos. Y este versículo, hermanos, nosotros lo debemos de analizar muy detenidamente, hermanos, muy exhaustivamente, hermanos, porque la ingratitud, hermanos, es un pecado. ¿Y que es un pecado de ingratitud, hermanos? Estaba analizando, hermanos, de que es un pecado. Fíjense, hermanos, que los teólogos, quienes estudian la Biblia, los hermeneutas, dicen ellos, hermanos, que cuando una ordenanza se encuentra en la Escritura más de 3 veces, esa ordenanza que se constituye en un mandamiento que toda persona debe de obedecer, debe de cumplir, debe de guardar, porque si no lo hace así, está traspasando a la voluntad de nuestro Dios. Lo contrario de ingratitud, ¿qué es, hermanos? Gratitud. Y usted, hermana, no me dejará mentir que en las Santas Escrituras hay un sinnúmero, pero ¿de qué, hermanos? De versículos donde Dios, hermanos, nos invita o nos llama, nos ordena a que le demos gracias a Él. Hay un sinnúmero de versículos.
Y vemos, hermanos, en los hijos de Dios, en los hombres que le han servido a Dios, hermanos, vemos en ellos, hermanos, mostrando gratitud a nuestro Dios. Todos los hijos de Dios, hermanos, siempre han sido como agradecidos. Siempre han sido, hermanos, siempre han reconocido las bondades y las misericordias de nuestro Dios. Como decía el salmista del Salmo número 103, el verso número 1 al 4. Todos nosotros lo sabemos perfectamente, lo conocemos. Dice el salmista, bendice alma mía, dice a quién, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, dice tu santo nombre. Y empieza, hermanos, el salmista David, hermanos, a reconocer, hermanos, las bendiciones de parte de quién, hermanos, de Jehová. Bendice alma mía Jehová y no bendigas y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y dice ahí el salmista, y no olvides ninguno de qué, hermanos, de sus beneficios. Él es, dice ahí, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo, el que dice tu vida, el que te corona, dice, de favores y qué, hermanos, y misericordias. El que te corona de favores y misericordia. Los hombres del ayer, hermanos, han sido agradecidos, han mostrado esa gratitud delante de quién, delante de nuestro Dios, hermanos, delante de nuestro Dios. El rey David, los hombres del ayer, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando Dios los sacaba de hermano, de una dificultad de Dios, agradecían a Dios. El Señor Jesucristo, ¿creen ustedes que fue agradecido o no fue agradecido, hermanos? Sí, hermanos. En la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo número 11, vean ustedes lo que dice ahí, hermanos. No perdamos ahí de vista segundo de Crónicas, porque esa es nuestra base. Juan 11, el verso número 41, dice la palabra de Dios así, hermanos, de esta manera. Entonces quitaron la piedra, dice ahí el verso, ¿verdad?, de donde había sido puesto el muerto. ¿Quién era el muerto en esa oportunidad, hermanos? Era Lázaro. Entonces quitaron la puerta, quitaron la piedra, dice ahí, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, ¿cómo, hermanos? Padre, dice, gracias te doy por haberme, ¿qué dice, hermanos? Por haberme oído. Es que en realidad, hermanos, aquel hecho que Jesús había hecho, hermanos, de resucitar, ¿a quién? De resucitar a Lázaro, había él, hermanos, se lo había demandado ¿a quién? A nuestro Dios, se lo había pedido a Dios. Y aquí dice, hermanos, dice, Padre, te doy gracias porque me has, ¿el qué dice? Porque me has oído. Y encontramos otro registro de la palabra ahí en Mateo 11 y el verso número 25. Vea usted cómo dice ahí Mateo 11, 25. También dice aquí, hermanos, la palabra de Dios. Mateo 11, 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de qué dice, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste, dice aquí, hermanos, a los niños. Te alabo. En otras palabras, hermanos, ¿qué quiere decir, hermano? Te agradezco, Padre. Hermanos, estamos viendo de que la gratitud, hermanos, es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y el no hacerlo, hermano, es ¿el qué? Es pecado, como dice ahí, hermanos. Vemos, hermano, en David un corazón totalmente, ¿cómo, hermanos? Hinchado, lleno de qué? De agradecimiento en su corazón, un corazón lleno de gratitud. Jesucristo, de la misma manera, hermanos. Aquí dice, hermanos, que Él, después de que resucitó a Lázaro, dice, ¿cómo?
Gracias te doy, Padre, por haberme oído. Después, hermanos, de aquella manifestación gloriosa, hermanos, en aquellos que le seguían, que eran los apóstoles, Jesús dice: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? De los sabios y de los entendidos, y se las has revelado ¿a quiénes? A los niños. Pero vemos otro registro también en Lucas. Vea usted cómo dice Lucas en el capítulo número 10 y el verso número 21. Mire cómo dice Lucas 10, 21, hermanos. Dice la santa palabra de Dios así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido alegres, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido, hermanos, felices? Que en nuestro corazón, hermanos, no nos cabe aquella felicidad, hermanos, como en este día, hermanos, y todos estos días atrás, ¿verdad? Nosotros hemos estado, hermanos, alegres, y ahora lo estamos demostrando, hermanos, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, en el verso que estamos leyendo, ¿verdad? El verso 21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: ¿cómo? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. Lo está diciendo, hermanos, bajo el contexto de que Él había mandado ¿a quiénes? A sus discípulos a predicar ¿el qué, hermanos? Las buenas nuevas de salvación en Jerusalén, en Israel. Y sabe usted, hermano, un detalle, de que los apóstoles habían llegado con la noticia donde Jesús, hermanos, de que los demonios que hacían con ellos, hermanos, se les sujetaban, y que los enfermos eran ¿el qué, hermanos? Sanados, de que los ciegos recobraban la vista, de que los mudos, ¿el qué, hermano? Hablaban, y los cojos, ¿el qué, hermanos? Saltaban. Y hermanos, Jesús dice, hermanos: te alabo, Padre, porque en realidad esto no se lo has dado ¿a quiénes? A los sabios de Jerusalén, a los grandes, ¿el qué, hermanos? En las grandes eminencias del pueblo de Israel, sino que se los había dado ¿a quiénes? A la gente sencilla, a los humildes, a los pecadores. A los pescadores, hermanos, a la gente que, hermanos, que baja condición y que, hermanos, quizás, hermanos, humanamente hablando, hermanos, sin alguna capacidad para que ellos, hermanos, hicieran todo lo que por el poder de Dios, hermanos, ellos hacían en aquel momento. Te alabo, Padre, te glorifico, porque no es de ellos, sino que es tu misericordia. Qué hermoso, hermano, es ver estos registros en la palabra, hermano, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mostrando esa gratitud hacia quién, hermanos, hacia nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermano, el gran pastor de nosotros, de los gentiles, ¿verdad, hermanos? El apóstol Pablo fue el que recibió, hermanos, el cargo de predicar a quienes, a los gentiles. ¿Qué dicen ustedes? ¿Era agradecido el apóstol Pablo o no era agradecido, hermanos? Sí, era agradecido, hermanos. Hay registros en la Biblia, por ejemplo, vemos ahí en Romanos capítulo número 1, el verso número 8 y 9. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios en Romanos capítulo número 1, el verso 8 y el verso 9, que Pablo, hermanos, también le daba gracias a Dios. Primeramente, decía Pablo, hermano, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto, decía él, a todos vosotros, de que toda vuestra fe, dice, se divulga por todo el que, hermano. Él le daba gracias a Dios, hermano, cuando veía que la fe de aquellos hermanos en Roma, hermanos, se divulgaba ¿a dónde? En todas partes, en todos los lugares. ¿Y sabe por qué es que Pablo le daba gracias a Dios, hermanos? Porque en realidad, hermanos, él deseaba que, al igual que Dios, ¿verdad?, deseaba que las buenas nuevas de salvación la conociera ¿el qué? Todo el mundo.
Y al ver a esta iglesia, hermano, que el testimonio de ellos se divulgaba en todas partes, Pablo decía, te doy gracias, Señor, te doy gracias, Dios, mi Dios, decía él. Y así, hermanos, podemos ver un sinnúmero de versículos donde el apóstol Pablo le da gracias. ¿A quién? A nuestro Dios. Entonces, los hombres de Dios, hermanos, los hijos de Dios siempre han sido agradecidos. Y por eso es que a nosotros se nos ordena que seamos agradecidos. Díganme algunos versículos de la Escritura, hermano, donde Dios nos ordene que demos gracias a Dios. ¿Quién conoce alguno? ¿Verdad? ¿Quién conoce alguno? Vamos a mencionar, según el orden de la teología, de la homilética, de la hermenéutica, hermano, dice que cuando una ordenanza se encuentra más de 3 veces en la Escritura, se constituye en un, ¿qué dice, hermano? En un mandamiento que tenemos que obedecer, y que si no lo obedecemos, estamos faltando ¿a quién? A nuestro Dios, estamos pecando. ¿Algún versículo de la Biblia donde nos diga a nosotros que le demos gracias a Dios, hermano? Dice 1 Tesalonicenses 4:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. 5:18. Ajá, 5:18. Dad gracias a Dios, dice. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, hermano, ahí está uno. Dad gracias a Dios, dice. En todo. Otro versículo, ¿quién me da otro? Vamos a ver, porque hay un montón, ¿verdad? Bastantes versículos. Otro versículo, 1 Timoteo 2:1, ¿cómo dice? Veanlo cómo dice. Vean cómo dice ahí, 1 Timoteo 2:1. La palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos aconseja, dice, exhorto ante todo, mando, decía el apóstol, ¿verdad? Les motivo ante todo a que hagan, ¿qué dice? Rogativas, oraciones, peticiones. ¿Y qué más dice, hermanos? ¿Qué más dice, hermanos? Y acciones, dice, de gracia. Es un mandamiento dar gracias a Dios, hermano. Efesios 5:18 al 20, hermano, mire cómo dice también. Mire cómo dice ahí, hermano, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes dice, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, ¿y qué más dice? Cánticos espirituales, cantando, dice, y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dice el 20, ¿cómo, hermanos? Dando siempre gracias. ¿A quién, hermanos? Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre de nuestro Señor, y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay mandamiento de dar gracias a nuestro Dios, hermanos. En la lectura que hemos tenido, hermanos, vamos a ir nuevamente a 2 de Crónicas, que leíamos ahí en el capítulo número 20, hermanos, 2 de Crónicas 32, ¿verdad? Mire qué dice ahí la palabra de Dios, hermanos. ¿De quién nos habla ahí la lectura? Hermanos, 32, el verso número, el 25. ¿De quién nos habla, hermanos? Del rey Ezechías. Del rey Ezechías. Del rey Ezechías, hermanos, ¿qué sabe usted? Hermano, dice aquí que el rey Ezechías, hermanos, recibió favores de parte de quién? De parte de nuestro Dios, hermanos. Recibió favores de parte de nuestro Dios. Fíjese, hermano, que el rey Ezequías, hermanos, se le presentó a él una gran dificultad, de que los sirios querían invadirlos, hermanos, comandados por un rey, hermanos, que se llamaba, este rey se llamaba, hermanos, a ver cómo es que se llamaba este rey. Vamos a leerlo ahí, hermanos, unos versículos anteriores, hermanos. En unos versículos anteriores, allí la palabra, el rey Senaquerib se llamaba, rey de Asiria. Este rey, hermanos, iba a invadir a Jerusalén, iba a invadir, hermanos, a Judá, para destruirlos completamente
a todos. Pero ¿sabe usted qué es lo que hizo este rey, hermanos? Perdón, este rey Ezechías, hermanos. ¿Sabe qué es lo que hizo este rey Ezechías? Este rey Ezechías, hermanos, lo que hizo fue, hermanos, clamarle a nuestro Dios. Pedirle a nuestro Dios, hermanos, que le ayudara, que le auxiliara, que le sacara adelante, hermanos. Y el rey Ezechías, hermanos, pudo ver, hermanos, cómo Dios, hermanos, venció al poderoso ejército asiria, hermanos, que con amenazas, hermanos, había rodeado todas las ciudades fortificadas de Jerusalén. El rey Ezechías pudo contemplar eso, hermano. Usted lo puede ver, hermanos, desde el capítulo número 31, el 32, hermanos. Usted puede darse cuenta de esta historia, hermanos, cómo el Dios de los cielos, hermanos, se manifestó en el pueblo de Israel, al cual, hermanos, el rey Ezechías en ese momento estaba él gobernando. Y hermanos, dice ahí la palabra